on to wrap it up, all alone, Cyberwensey. He knows, Germany as a nation knows. Hay que añadir poco a esto que veis. La cara de Müller, llorando, no se lo podían creer, necesitaban marcar cuando iban empate a 0 y no solo no marcaron, sino que los surcoreanos le hicieron 2 goles. But not connecting was Kai Havertz. Joachim Löw had said before the game, oh dear. And that is it. It's finally happened. England beat Germany at a major tournament. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Mambo! Oh. ¡Marca España! ¡Marca Oyarzabal! ¡España 6! ¡Alemania 0! Unacceptable. So there are other problems than just the game, and you can maybe lose 2 or 3-0, but you cannot lose 6-0. Keeper went up. This is Sula. Blocked. Oh, it's just taken off his head. That reaction. Free blows the whistle. I'll match your Saudi Arabia and raise you Japan. Hansi Flick said yesterday he was a fan of Japanese football. I bet he's not now. The latest shock at the World Cup of 2022 sees Germany lose their opening game for the second tournament in a row. La selección alemana de fútbol está atravesando el momento más crítico de sus 122 años de historia. Desde aquel memorable campeonato en la Copa del Mundo en Brasil hace 9 años, la selección alemana no ha hecho más que ir cuesta abajo. Pese a que aquella eliminación en el Mundial del 2018 pareciese un accidente o simplemente la maldición de la edición anterior, nada hacía presagiar la debacle que se avecinaba. Una debacle que ha dejado al mundo entero preguntando: ¿qué fue de aquella Alemania imbatible a la que todos temían y nadie quería enfrentar? ¿Dónde quedó ese espíritu alemán, guerrero, de nunca rendirse y dar el 110% en el campo? Pero sobre todo, ¿qué ha pasado con ese país tan sumamente ganador? Esa segunda selección más exitosa de la historia con 4 mundiales y 3 Eurocopas. Las razones de esta decadencia son muchas y muy complejas. En primer lugar, lo más evidente son la crisis de resultados, y es que entre los aficionados alemanes existe una sensación colectiva de que no se ha vuelto a ganar un partido desde 2014. Estos síntomas ya comenzaron a manifestarse en la etapa postmundial de Joachim Löw, en la que, como se puede apreciar, antes del mundial disputado en Brasil, la Alemania de Löw era una de las selecciones con mayor porcentaje de victorias, no bajando el 70% en partidos ganados o empatados, excepto en 2012, pero aún así ese año lograron llegar a semifinales de Eurocopa, por lo que tampoco lo catalogaría como un mal año. Sin embargo, tras la victoria mundialera, se bajó el 70% de rendimiento en 2015-2016, aunque volvieron a llegar a semifinales de Eurocopa ese año, por lo que tampoco se cuenta como un mal año. Pero también en 2018, 2020 y 2021, 5 veces más que en etapas anteriores, y es que Alemania, tal y como le ocurrió a España en 2014, pasó de su punto más álgido a uno bastante bajo, por lo que la caída desde lo alto siempre es mucho más fuerte, y Alemania aún no parece haberse recuperado de tan fatal golpe. La Alemania del 2014 al 2021 sufría los síntomas del agotamiento, del ya no dar el 100%, de vivir con una sensación constante de resaca del campeón, en la que parece que como ya han tocado el cielo ya no pueden esforzarse por volver a tocarlo. Tampoco ayudaba a calmar las aguas algunos asuntos extradeportivos como la retirada forzosa de Mesut Özil de la selección alemana por apoyar al presidente turco Erdogan, que no favorecía los intereses políticos de Alemania, desencadenando que fuese entonces criticado por los alemanes e incluso pitado por ellos en estadios nacionales. Özil, ante estas críticas, criticó la falta de apoyo y racismo de la Federación Alemana y abandonó la selección tras el desastre mundialero de 2018, marchándose con la famosa frase: "Soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos", y ni siquiera despidiéndose de Joachim Löw. Tras los evidentes síntomas en el terreno de juego y una despedida tan cruel para uno de los emblemas de la generación ganadora del Mundial como era Mesut Özil, parecía que algo se había roto en la selección alemana. Esta ruptura desde luego afectaría los resultados en el terreno de juego, quedándose Alemania fuera de cuartos de final de un torneo mayor en el Mundial de 2018 por primera vez desde 2000
6. Y pese a que pareciese el momento idóneo para finalizar la etapa de Joachim Löw y dar paso a un nuevo proyecto, la Federación Alemana siguió confiando en Löw hasta que finalmente anunciara que la Eurocopa 2021 sería su último torneo, dando como resultado que la apuesta de la Federación Alemana de dar continuidad a Löw fuese un fallo, ya que volvió a quedarse fuera de los cuartos de final en la pasada Eurocopa. Tras este final amargo de una de las carreras más longevas de un gran seleccionador nacional como es Joachim Löw, llegaría como su sucesor, su aprendiz, alguien que le había acompañado en el Mundial 2014 como asistente técnico y que venía de ganar ni más ni menos que el sextete con el Bayern de Múnich, Hansi Flick, por lo que el relevo generacional pintaba muy bien, pero está claro que de momento no está siendo así. El porcentaje de victorias de Flick está siendo desastroso considerando el talento de Alemania y sus resultados en torneos mayores como el Mundial, que fue un absoluto desastre, y es que esta inercia negativa de los últimos años de Löw parece que está volviendo a la selección alemana en los últimos partidos con Flick, pero es que no tiene ningún tipo de sentido lo mal que le está yendo con Flick, porque no es que Alemania esté pasando por una crisis de talento, es más, igual si compara las anteriores generaciones de alemanes con las de ahora, en algunas líneas como en el ataque por ejemplo hay nombres de la élite mundial como Sané, Müller, Havertz, Gnabry, Werner, y tienen al que es probablemente el mayor talento de su generación, Jamal Musiala, uno de los llamados a pelear por el Balón de Oro, del mismo modo que también tiene jóvenes talentos que aunque no estén del todo formados tienen un potencial muy alto como Adeyemi y Moukoko. Y tampoco es que en el Mundial transmitieran malas sensaciones, de hecho es que en el Mundial fueron la cuarta selección que más goles esperados generó en total habiendo jugado únicamente 3 partidos, y es que estadísticamente deberían haber anotado casi 4 goles más de los que anotaron. Pero entre esta mala suerte y que dejaron muy expuesta su portería concediendo tantos espacios a la contra a sus rivales, salieron por la puerta de atrás del Mundial. Pero desde luego esa selección alemana pintaba mucho mejor de cómo acabó. De hecho hasta Luis Enrique, que era probablemente el mejor entrenador del Mundial junto a Flick, se atrevió a comentarle que se verían en la final. Por tanto, ¿cuál es el problema? Si juegan un estilo de juego vistoso y muy atractivo para el espectador y cuentan con una de las selecciones con jugadores más talentosos del mundo, el problema parece radicar en la pérdida de la identidad alemana, en ese espíritu competitivo que siempre había caracterizado a la selección germana y que ahora brilla por su ausencia. Y es que hoy en día, si observas cualquier comentario en redes sociales o en vídeos de partidos de la selección alemana, hay un sentimiento generalizado por parte de los aficionados alemanes de no identificarse con el juego ni los valores que transmite su selección, que parece que ni lo intentan y que tienen una apatía generalizada, como si no sintiesen el peso de las 4 estrellas que llevan en el pecho. Y esta pérdida de identidad no es un asunto menor. En el libro Fútbol Alemán de Alan Tomilson y Christopher Young se expone que se tiene una vieja imagen de los alemanes como máquinas de batalla. Por ejemplo, en una entrevista previa al partido contra Holanda, el jugador Friedrich ve las virtudes alemanas como elementos que se suman a una fórmula ganadora: luchar y permanecer unidos. El otro lado de esta imagen de un pueblo que lucha como máquinas de guerra es la idea de que nunca pueden relajarse. Antes del partido contra la República Checa, el reportero Andreas Becker sugiere que los alemanes, a diferencia de los checos, les resulta difícil relajarse. Los checos, reflexiona, no parecen tomarse nada en serio, una de las muchas fortalezas que poseen a diferencia de los alemanes. Y esto es algo clave a la hora de entender por qué los alemanes ya no parecen ni sufrir con su selección. Y es esta pérdida de todos los valores que se muestran en el libro. Hoy en día están muy lejos de parecerse al término de máquinas de batalla, y así como selecciones como España, Brasil o Inglaterra parecen tener una identidad muy clara, el caso de Alemania es más difuso. Por ejemplo, España siempre se ha definido por ese tiki-taka de juego colectivo, Brasil por la samba, el regate y el juego vistoso, e Inglaterra el juego físico directo pero que siempre es efectivo. Pero en el caso de Alemania es algo más difuso. Alemania se encuentra sin decidirse entre su historia y los tiempos modernos, por lo que el principal dilema para Hansi Flick antes de que llegue la Eurocopa 2024 celebrada en tierras alemanas será encontrar una identidad acorde a la historia germana y a los tiempos modernos, además de encontrar un delantero generacional que pueda tomar el legado de los grandes delanteros de la historia alemana como Miroslav Klose o Mario Gómez, y que de momento ni Werner ni Havertz parecen haber podido rellenar, del mismo modo que encontrar defensas guerreros y fuertes, que también es una parcela en la que sufren bastante las nuevas generaciones alemanas. Pero sobre todo, si no quiere sufrir una humillación histórica, tendrá que encontrar la forma de que sus jugadores vuelvan a creer en el espíritu alemán, o simplemente encontrar la forma en la que sus jugadores den el 100%, porque hasta el momento han estado preocupantemente lejos de darlo.